importante regular la intensidad de iluminación. Lo primero, pues hablamos del confort. Vamos a poder crear diferentes ambientes en la misma habitación, solo modificando pues un elemento que es la iluminación. De esa manera podemos tener pues momentos de relax, momentos de mayor actividad, solamente modificando la cantidad de luz que tenemos en la habitación. Esto también nos apoyaría a mejorar la productividad. Y aquí pues voy a hablar de un caso muy reciente que se dio por cuestiones de pandemia, que muchos de nosotros pues tuvimos que acondicionar ciertos espacios en nuestra casa para trabajar en el formato de home office. La verdad es que muchos de nosotros pues no teníamos como tal definido un área de trabajo y tuvimos que modificar algún área existente de la casa. Y pues un factor importante también es modificar la iluminación. Imagínense que si yo a lo mejor hago una labor creativa en la cual necesito pues despertar la imaginación, pues puedo regular la intensidad a un nivel bajo, por ejemplo a media luz, para lograr ese tipo de ambiente que me permita pues ser más creativo. Y caso contrario, si a lo mejor necesito pues mayor cantidad de luz para un trabajo más operativo, pues también sin moverme de habitación puedo subir la intensidad de la luz. Y último beneficio que a veces no es tan notorio, pero es importante siempre mencionar, el uso de dimmers también nos va a permitir ahorrar energía, porque no va a ser la misma energía consumida de una lámpara que enciende siempre al 100% que a una lámpara que pues enciende a un nivel inferior. Entonces también esto va a tener un impacto hacia el medio ambiente y también hacia el ahorro en el consumo energético. Bueno, vamos a entrar ahora de lleno a cuáles son las diferentes tecnologías para dimear. No es una sola forma en la que se puede dimear una lámpara, existen varias de ellas. Aquí vamos a ver pues unas cuantas, pero no son todas las que hay en el mercado. ¿Qué tipos de control tenemos? Primeramente tenemos el control por fase, el cual se ve ejemplificado en la imagen superior a la derecha, donde realmente tenemos una fuente de corriente alterna en la cual pues existe un cable que es la línea, el regreso de la carga hacia el dimmer y realmente es todo, ¿no? El control se hace directamente por la fase. Tenemos control de 0 a 10 volts. Este tipo de control ya es de corriente directa, aunque sí, primeramente tenemos una fuente de corriente alterna que al llegar hacia el dimmer, pues ya el dimmer mismo saca señales ya de corriente directa para poder controlar la regulación en la carga. El encendido y el apagado de la carga, pues realmente ese también lo controla el dimmer, pero pues realmente es en cuestión nada más de mandar encender o apagar la carga, no regularla. Se le conocen también como dimmers de cuatro hilos. Y al menos aquí en México, pues hay una situación muy común en la que a veces pues tenemos una lámpara que se dimea a 0 a 10 volts y queremos dimearla por un dimmer que es por control de fase. Como ven, pues de manera inmediata, pues se ve que esto no es posible hacerlo porque el dimmer de control de fase pues no tiene esos hilos adicionales para el control de iluminación. Por eso es importante seleccionar el dimmer adecuado que cumpla con el mismo tipo de control que tiene la lámpara. Y asimismo existen otros tipos de controles como DALI DMX, en los cuales también son ya controles digitales, muy similares, por ejemplo, a 0 a 10 volts. Se le llaman controles de bajo voltaje. Y existe también otro tipo de controles como PWM, en el cual se varía el ancho del pulso de la señal. Y la verdad es que existen todavía mucho más en el mercado. Entonces, no podemos hablar realmente de un dimmer general que pueda trabajar todos estos tipos de control. Por lo tanto, va a ser muy importante, y lo voy a estar recordando mucho, el hecho de seleccionar siempre el dimmer que realmente tenga el mismo control que tiene la lámpara. Vamos a hablar ahora acerca de la iluminación LED. Realmente la iluminación LED pues ha estado ya muy en boga desde hace algunos años. Particularmente se ha vuelto una solución
muy económica, que pues prácticamente ya compite con otras tecnologías de iluminación. Este caso, pues vamos a ver algunas estadísticas en México. Esto es de acuerdo a una fuente que es el INEGI, por ahí una encuesta en el 2018, donde se puede ver cuál es el número de focos y qué tipo de focos son las que tenemos pues en las casas habitación. Por ejemplo, podemos ver que a nivel nacional, pues el 72% de los focos que tenemos en casa, pues ya son ahorradores fluorescentes. Y en segundo lugar están los incandescentes, pero pues ya realmente muy cerca de los incandescentes están los focos LED. Entonces, esta tendencia pues cada vez va a ser mayor hacia el uso de focos LED y reducir pues tecnologías ya un poquito más obsoletas como en la parte incandescente. Podemos ver, por ejemplo, que aquí, pues en localidades menores a 15,000 habitantes, el 30% siguen siendo incandescentes, pero pues cada vez va incrementando el porcentaje de uso en LEDs. Esto, ¿qué mensaje nos lleva? A que cada vez más nos vamos a ir enfrentando a este tipo de iluminación en México, en todos los tipos de diferentes de vivienda, no solamente interés social. Aquí podemos ver otra estadística también interesante, en el cual nos muestra pues medio que usamos pues los focos al día. Esto considerando pues una vivienda tipo, ¿no? Una vivienda convencional. Aquí podemos ver, por ejemplo, que las lámparas que más encendemos pues son las que dan hacia la calle o hacia la cochera o hacia el patio, con aproximadamente 4 horas o cada una de ellas. Entonces, pues lo que se puede sugerir aquí, pues es tratar de que ese tipo de lámparas que encendemos más tiempo, pues tengan en primera, pues un control eficiente de iluminación, que lo podemos hacer con, incluso hasta con interruptores horario o algunos otros accesorios que no es el tema de hoy, pero también podemos utilizar pues focos más eficientes como lámparas LED, empezando pues con la parte exterior y obviamente también cada vez más incluyéndolo, perdón, en las habitaciones interiores. Bien, en la siguiente gráfica de la izquierda podemos ver ejemplificado el tiempo de vida de los sistemas de iluminación. En este caso, en verde podemos ver el LED, después el ahorrador y por último el halógeno. Y podemos observar claramente una diferencia en que pues realmente una lámpara LED puede llegar a durar hasta 50,000 horas de vida. A esto que se traduce, pues realmente es una lámpara que no vamos a estar teniendo que cambiar constantemente como lo hacíamos con otro tipo de tecnologías. Entonces es mucho más duradera. Y en la parte derecha podemos ver también una gráfica en la que se ven estimaciones de precio, esto en pesos mexicanos, de los productos de iluminación LED. Y podemos observar cómo hace 10 años, por ahí del 2011, pues realmente una lámpara LED, pues sí era algo costosa en comparación a otro tipo de tecnología. Sin embargo, pues hemos visto que al paso de los años, pues ha decrecido el precio y pues realmente se estima que incluso, pues después de años como el 2025, incluso tendremos lámparas pues ya menores a 100 pesos, ¿no? Lámparas LED. Esto también reafirma lo que comenté antes, que pues realmente la tecnología LED está para quedarse en cuestión de iluminación y cada vez más lo vamos a estar viendo presente en México. Y esto también no solamente para circuitos de encendido y apagado, sino que también nos vamos a enfrentar a circuitos en donde tengamos que regular la intensidad de LEDs. Vamos ahora sí a platicar acerca de la atenuación que podemos tener con iluminación LED. Y la primera pregunta que podemos hacernos es, bueno, ¿puede servir mi dimmer de lámpara incandescente que ya tenía yo a lo mejor instalado para una lámpara LED? Pues la respuesta realmente probablemente no, ¿ok? Va a depender del tipo de dimmer que se tiene actualmente instalado. Aquí voy a aprovechar un poquito para platicar rápido qué tipo de dimmer se usaba generalmente para lámparas incandescentes.
Era un tipo de dimmer basado en un circuito que se conoce como triac, que pues realmente lo único que variaba era la salida de voltaje y corriente hacia la lámpara. Sin embargo, pues este tipo de tecnología es un tipo de control por fase, pero se le conoce como fase adelantada. Y vamos a explicar esto más a detalle con las gráficas. La primera gráfica que observamos es una gráfica de tensión de voltaje de una lámpara, del encendido de una lámpara. Si esto lo viéramos en un osciloscopio, pues es una réplica de lo que podríamos observar en pantalla. Es una onda senoidal en la cual pues siempre, si la lámpara está encendida al 100%, pues hay energía durante toda la parte, digamos, positiva y negativa. O sea, durante todo el ciclo hay 100% de energía para que la lámpara esté encendida al máximo, sin dimear. Existe el tipo de control por fase que se llama fase atrasada o reverse phase, en el cual, pues realmente la parte de dimeo empieza desde 0 volts, o sea, no necesitamos que exista ya una cantidad mínima de carga. Entonces, por ejemplo, si aquí la lámpara la queremos al 50%, pues realmente desde 0 hasta la mitad de la señal en la parte positiva, pues va a haber energía. Después ya no va a haber hasta otra vez el cruce por 0 y nuevamente hay energía hasta el pico de la onda para que la lámpara esté regulada al 50%. Este tipo de control se usa más para LEDs que son controlados por fase. Los dimmers anteriores, como les comentaba, para incandescentes o de tipo triac, pues son fase adelantada. En la fase adelantada, sí necesitamos que exista ya una carga mínima. Si se dan cuenta, aquí la regulación o atenuación no empieza desde 0, sino realmente empieza al 50% porque la lámpara la estamos regulando al 50% de iluminación. Aquí ya en este pico hay voltaje hasta nuevamente el cruce por 0 y necesitamos nuevamente que haya una carga mínima para nuevamente volver a llevarla al 50%. Así de entrada, ya sin ir más aspectos técnicos, pues vemos que la señal es diferente. Entonces, por esa razón, no podemos usar un dimmer de fase adelantada para fase atrasada. Necesitaremos que nos especificara el dimmer precisamente qué tipo de control por fase tiene. Los dos son controles por fase, pero pues hay diferencias en cómo es que va a hacer la atenuación. Esta fase adelantada comúnmente lo tienen las lámparas de incandescentes o inclusive LEDs con transformadores electrónicos, que también vamos a hablar un poquito más a detalle al respecto. Entonces, por estas razones, probablemente el dimmer que ya teníamos para lámparas incandescentes no se va a poder seguir utilizando en el dimmer actual. Ahora, ¿cómo funciona una lámpara LED dimeable? ¿Qué tiene realmente la lámpara por dentro? Bueno, las lámparas LED tienen un driver. Este driver no es más que una electrónica. Esta electrónica, pues básicamente lo que hace es recibir una señal de corriente alterna y transformarla en corriente directa para el encendido del LED, porque pues realmente el LED se enciende a través de corriente directa. Sin embargo, pues este tipo de drivers se fabrican específicamente para regular, o sea, puede haber drivers que no sean atenuables, porque un driver que sí es atenuable o que sí es dimeable, pues va a interpretar las señales enviadas por el dimmer para llegar al nivel de iluminación deseado. Podemos tener drivers que estén incluidos dentro del cuerpo de la lámpara, como en esta imagen. Sin embargo, también puede ser externo. Un driver externo que se le conoce con otro nombre, que puede ser transformador o balastro. Entonces, realmente aquí está la parte medular del dimeo en LEDs. ¿Qué tipo de driver maneja? El driver es el que va a establecer qué tipo de control es el que vamos a necesitar para dimear esa lámpara. ¿Cuáles son los problemas más comunes que podemos tener al dimear LEDs? A lo mejor probablemente
alguno de ustedes ya se haya enfrentado a estos problemas y a lo mejor no les pudieron dar solución o no la solución más adecuada. Y por eso es que hemos notado muchas veces que en el mercado, pues algunos instaladores tienen cierto rechazo al uso de dimmers con LED. Vamos a ver primeramente cuáles son los problemas más comunes, cuáles serían las posibles causas y cómo podríamos resolverlas. El primer problema se conoce como el flickering o flicker. Esto es el parpadeo. La verdad es que la imagen pues no lo muestra tanto, pero esta es una tira LED que en cierto momento, generalmente en un nivel bajo de iluminación, comienza a parpadear. Esto en la mayoría de los casos es que la lámpara no tiene la carga mínima necesaria que me pide el dimmer. El dimmer, lo vamos a ver más adelante, hay una carga mínima que hay que cubrir, porque esa nos va a permitir evitar este tipo de fliqueos. Hay dispositivos que vamos a mencionar más adelante que ayudarían a compensar esta carga y de esa manera reducir el parpadeo o incluso eliminarlo. Otro aspecto también o problema que puede pasar es que si nosotros mandamos apagar la carga desde el dimmer, esta no apague por completo, que a lo mejor si yo me paro abajo de una lámpara ya apagada, pues aparentemente parece apagada, pero yo puedo ver que enciende muy tenuemente. En este caso también tiene que ver algo relacionado con la carga mínima, que lo reducimos pues generalmente a compatibilidad de la lámpara, y también se podría resolver con el uso de un dispositivo que se llama compensador de carga. Pero sí, este tipo de dispositivo sería algo adicional, algo opcional, un accesorio extra. Y también algún problema que ve muchas personas es que con los LEDs se llega a tener un nivel de atenuación muy corto. O sea, ¿qué quiere decir? No tengo mucho rango de juego para poder regular la lámpara. Esto dependerá mucho del driver de la lámpara y también del dimmer, porque el driver de la lámpara pues va a cortar desde qué rango se puede dimear. A veces no va a ser desde el 0%, sino un poquito más arriba. Incluso hay dimmers o drivers de lámparas, perdón, que no llegan al 100% en la parte de dimeo. Entonces, ahí sí este es un aspecto más relacionado a la cuestión del driver. Entonces tendríamos que seleccionar una lámpara con un driver que sí pudiera a lo mejor dimearla al porcentaje que yo quiero para tener un mayor pues, rango de juego para controlar la regulación. Aquí vamos a ver algunas formas de resolverlo ya con producto de Betichino. Por ejemplo, les comento que tenemos dimmers para nuestras líneas de automatización y domótica, que mediante programación se puede declarar la carga mínima. O sea, yo puedo decirle, ¿sabes qué, dimmer? Pues tú vas a empezar a dimear desde 20%, porque ya vi que en ese 20% ya no hay parpadeo en la lámpara. ¿Ok? Entonces ya eliminé la parte del fliqueo. Hay otros dimmers en nuestras líneas de automatización como Vantage que incluso pueden detectar el tipo de carga y seleccionar el control más adecuado. Esto, por ejemplo, para el control por fase. Podrían detectar si es fase atrasada o fase adelantada y cambiar internamente el funcionamiento para poder trabajarlo de manera adecuada a la lámpara e incluso pues alargar todavía más el tiempo de vida de las lámparas. Y por último, para nuestros dimmers de líneas residenciales, en este caso en México manejamos Modus Pro, Quinceño MX, Living Light, Living Now y Absolute. Contamos con dimmers universales a los cuales se les puede colocar un compensador de carga. Es la imagen que estamos presentando aquí, que ya había mencionado anteriormente. Es un circuito electrónico que se coloca en paralelo a la carga. Si, por ejemplo, la carga son, por mencionar algo, 10 lámparas LED, pues en la lámpara que me quede más cerquita, coloco yo este dispositivo en paralelo. En otras palabras, entre el neutro y el regreso. Bien importante, tiene que ser lo más cercano a la lámpara, porque ustedes me podrían decir, bueno, en el dimmer también voy a encontrar el regreso y la línea. Sí, pero sin embargo no tiene el mismo funcionamiento ni nos va a dar el mismo resultado ponerlo cerca al dimmer. Realmente lo ideal es poner el compensador cerca de la carga, este accesorio adicional. Y esto va a minimizar o incluso reducir esos efectos de parpadeo
que se pudieran generar por no cumplir con la carga mínima requerida del producto. También la verdad es que este compensador elimina esa carga que a veces queda cuando mandamos a apagar el dimmer, perdón, la lámpara desde el dimmer, y de esta manera sí lograr apagar la lámpara por completo. La verdad es un accesorio muy útil, tan útil que honestamente les puedo comentar que ya muchos fabricantes de lámparas LED pues ya incluyen dentro de su oferta también circuitos como compensadores de carga, porque ya han visto que sí hay una diferencia y lo puede hacer mayor compatible o más compatible con diferentes dimmers en el mercado. Bien, ¿cuáles son nuestras recomendaciones ya en base a lo que hemos visto? ¿Qué problemas podemos presentar? Los tipos de control de fases. ¿Cuáles serían las recomendaciones para seleccionar el dimmer más adecuado para la lámpara? Bien, lo primero es comprobar que las lámparas LED sean regulables o dimeable o dimmable en inglés. Puede sonar algo pues muy básico, ¿no? Hasta algo que podemos decir que está de más, pero sí es importante esto, revisar. Por ejemplo, aquí tengo un paquetito de lámparas LED que me dicen que sí son atenuables, ¿ok? De entrada tengo que verificar que efectivamente sea atenuable. Probablemente si el empaque o la ficha técnica de la lámpara no menciona nada de que es dimeable, pues no lo va a hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Si usamos una lámpara que no es dimeable de tipo LED en un dimmer, corremos el riesgo de dañar el dimmer o incluso dañar la lámpara. Después, segundo punto o segunda recomendación importante, instale por favor un dimmer específicamente diseñado para lámparas LED. Y aquí entra también el aspecto de verificar qué tipo de control tienes. ¿Ok? Si de entrada la lámpara me dijera es dimeable, pero es de 0 a 10 volts, yo ya sé que tengo que utilizar un dimmer de 0 a 10 volts. ¿Ok? Si no me dice que es de 0 a 10 volts, muy probablemente sea control por fase. Entonces tendría que buscar un dimmer que pudiera hacer ese tipo de control por fase. Tercer punto, asegurarse que todas las lámparas del circuito sean del mismo tipo y del mismo fabricante. Incluso me atrevería a decir que fueran de el mismo modelo inclusive. ¿Esto por qué? Porque así garantizamos que el driver es el mismo para todo el circuito. Imaginen si un circuito, por ejemplo, pudiéramos tener ahí una lámpara LED de tipo entrada MR16 y a lo mejor otra MR16 que es de halógeno, pues sí, el halógeno también lo vamos a poder dimear, pero vamos a tener comportamientos distintos porque no es el mismo driver, no es la misma electrónica. O si tengo una lámpara a lo mejor LED de cierto fabricante de tipo plafón y tengo otra que es GU10 del mismo fabricante, aún así no garantiza que sean el mismo driver, ¿eh? Entonces, lo ideal sería buscar que todas las lámparas del circuito fueran mismo tipo, mismo fabricante y ya inclusive mismo modelo. Cuarto punto importante, revisar las capacidades del dimmer. Ahorita vamos a ver más adelante en el dimmer que les presente yo de la línea Quincinho MX, que viene especificado cuál es la carga mínima y la carga máxima que puede soportar ese dimmer. Entonces sí es importante contemplarlo, porque si coloco, por ejemplo, un circuito que exceda la capacidad del dimmer, pues corro el riesgo no solamente de que no opere correctamente, sino que llegue a dañar el dimmer, porque estoy metiendo más carga de la que soporta. Y quinto punto, que realmente pues engloba los puntos anteriores, es realizar pruebas de compatibilidad entre lámparas y dimmer. ¿Qué es esta prueba de compatibilidad? Pues directamente en mesa, hacer un circuito sencillo, conectando pues probablemente una lámpara nada más de las que vayamos a utilizar en el circuito, con el dimmer y hacer pruebas. La verdad es que pues sería la mejor solución, honestamente, porque puede ser que la ficha técnica a lo mejor no especifique bien la información o puede presentarse otro caso
No, a lo mejor la lámpara nos decía en la ficha técnica que era atenuable por cierto control y realmente no lo es, eh, o, o que una lámpara pues empieza a parpadear y no podamos corregirlo incluso con el compensador. Entonces, más vale la verdad hacer estas pruebas antes. Sí aconsejamos tomarse el tiempo para hacer este tipo de pruebas, porque lo que ocurre comúnmente, al menos en varios proyectos aquí, es que a veces nos gana el tiempo y ya instalamos el dimmer. A veces, la verdad, la lámpara se instala después y pues nos damos cuenta que ya no hay problemas, ¿no? Que se presentan este tipo de problemas que comenté. Y a veces la única solución es cambiar la lámpara. Y entonces el usuario queda muy molesto por decir, oye, pues yo ya compré las lámparas. Y no solamente el hecho de la inversión que hice en las lámparas, sino ahora el tiempo y también la inversión que tengo que hacer para quitarlas y volver a comprar otras lámparas que sí son compatibles. Entonces, lo ideal, y lo vuelvo a recalcar, lo mejor es hacer pruebas de compatibilidad entre lámparas y dimmer. Y aquí sí comprometo pues a la gente de Betichino porque lo hemos hecho. Ustedes pueden acercarse a su contacto en Betichino, sea de vendedor, sea de asistencia técnica, y coméntenos, ¿saben qué? Armando, tengo un proyecto con una lámpara fulanita del fabricante fulanito y quiero usar el dimmer de Quinceañero MX. ¿Me ayudas a checar si lo puedo utilizar? Con gusto lo hacemos, ¿eh? Ya nos organizaremos, vemos cómo conseguimos la lámpara, pero a nosotros nos interesa porque la verdad es que la prueba temprana nos arrojaría ya los resultados y la certeza de que sí va a funcionar el dimmer con la lámpara seleccionada. Entonces, nuevamente les recomiendo mucho que realicemos esas pruebas de compatibilidad y con gusto los apoyamos nosotros. Bien, ahora sí, pues vamos a la parte del comercial. Les voy a presentar uno de nuestros dimmers universales de nuestra línea para interés medio, casas de interés medio, que es Quinceañero MX. En este caso es un dimmer rotativo, como en un inicio salieron los primeros dimmers que eran de tipo rotativo, pero este es un dimmer universal. Esto que menciona que es un dimmer universal, pues realmente lo que quiere decir es que nos va a permitir controlar pues cualquier tipo de lámpara dimeable. En este caso, tipo resistivo o incandescente, halógeno, fluorescente siempre y cuando sea fluorescente dimeable o LED dimeable. Y aquí, que ya conocemos un poquito las tecnologías, sería un LED controlado por fase. ¿Sale? LEDs de 0 a 10 volts no lo podíamos colocar. Entonces, este dimmer, pues como lo vemos, sí nos dimea un universo grande de lámparas y también nos permite regular la iluminación desde varios puntos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Puedo tener dimmers de 3 vías o de escalera, si lo quieren ver así, si lo quieren nombrar de esa manera. Esto lo vamos a hacer combinándolo con un elemento que se llama interruptor pulsador o botón timbre. Desde ese pulsador no solamente vamos a poder encender y apagar el circuito, sino también vamos a poder regular el nivel de la iluminación como si fuera el mismo dimmer. Y esto desde cualquier punto. Se conecta o se cablea como un interruptor de escalera. Entonces, incluso para una remodelación, pues ya no sería necesario pues cambiar nada de la instalación que tenemos si se realizó como para una instalación de escalera. Tiene una función de encendido y apagado suave. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo apago el dimmer, perdón, o apago la carga desde el dimmer y está a cierto nivel de iluminación, cuando la vuelva a encender, va a encender desde el porcentaje más bajo hasta el nivel en que la dejé yo encendida. ¿Esto para qué? Para evitar romper el ambiente que ya tenía, ¿no? Si estaba viendo una película y lo tenía a media luz y de repente me tengo que parar para ir al baño, pues a lo mejor apago la luz, me dirijo hacia el sanitario para que no gaste esa energía y cuando regrese enciendo la luz y va a encender al nivel en el que está. Eso gracias también a la memoria que tiene el dimmer. Aquí podemos ver un ejemplo muy clásico de dónde utilizar un dimmer universal con un control adicional. Esto es en la recámara. Generalmente en la recámara podemos colocar el dimmer a la entrada y en al lado de la cama, ahí al lado de la cabecera,
puedo tener un pulsador. Este pulsador, también como les decía, llamado botón timbre, es el que me permitiría tener también control de la lámpara, no solamente encender y apagar, sino regular su intensidad. Bueno, vamos a hablar ahora de la carga máxima que puedo conectar al dimmer. Ya lo habíamos mencionado que hay que cuidar mucho ese aspecto. Bueno, aquí podemos ver diferentes tipos de lámparas. Me voy a ir, por ejemplo, ahorita a esta que dice LED dimeable, la última. En este caso, me dice que a 127 volts, que es el voltaje que manejamos en México, el mínimo que debo de cubrir son 5 watts. O sea, el circuito cuando menos debe de tener esos 5 watts. Y máximo puede controlar hasta 37 watts o 10 lámparas como máximo, lo que suceda primero. Ahora, recordemos que en un LED, pues realmente el consumo es menor que en otro tipo de lámpara. Entonces, realmente, pues sí nos permite controlar, dependiendo de la lámpara, pues de un gran número de lámparas en un solo circuito. Pero también, ojo, tenemos aquí otro tipo de carga, en la cual puede ser una lámpara LED, pero utilizando un transformador electrónico. En este caso vemos cómo crece pues bastante, de manera exponencial la carga máxima, ¿no? La mínima sigue siendo 5 volts ampere, vamos a decir que es casi lo mismo que watts, serían 5 watts, y lo máximo 150 watts. Ahora, ¿cómo lo vemos físicamente? Pues realmente, ¿se acuerdan que les platiqué que existen drivers internos y drivers externos? Pues en este caso, si la lámpara, esta es, por ejemplo, es una de plafón de tipo LED, pero tiene esto que es el transformador, pues realmente el valor que tendríamos que cuidar sería este, no sobrepasar este. Pero si la lámpara, en este caso también esta es de tipo plafón, pero podemos ver en las conexiones que en realidad nada más lleva 2 hilos, que es fase y regreso, el driver está interno. Entonces tendríamos que considerar este tipo de carga. Entonces vean que aunque la lámpara sea LED, pero cambiando el tipo de driver que tiene, ya sea que sea un transformador o sea interno, podemos tener todavía una capacidad mayor en cuanto a carga. Aquí vamos a ver los diagramas de instalación del dimmer. En la parte izquierda está la instalación sencilla. Podemos observar que lleva exactamente la misma conexión que un apagador convencional. ¿Por qué? Hacia el apagador o hacia el dimmer llega la línea, llega el regreso y se acabó. En otras palabras, la verdad es que en una remodelación fácilmente yo puedo cambiar un interruptor por un dimmer sin tener que agregar un cable extra. Al menos pues con esta línea, ¿no? Este tipo de dimmer universal. Adicionalmente, incluso hay un pequeño switch que me permite seleccionar el tipo de carga, ya sea capacitiva o resistiva. La verdad es que también internamente el dimmer pues puede reconocer la carga que conectemos al momento. Entonces, sí es conveniente, si sabemos cuál es el tipo de carga, lo podemos colocar en el switch. Si no, de cualquier manera, la verdad es que el dimmer va a ser un reconocimiento de la misma carga. Ahora, ¿cómo conectamos pulsadores o controles adicionales? El dimmer, ya conectado con línea y con el regreso, lo único que hacemos es sacar un cable o un hilo de donde está la terminal B hacia uno de las terminales del pulsador. Y la otra terminal del pulsador sería la línea, que si lo quieren ver, pues también lo podemos sacar desde el dimmer. Y este tipo de conexión de a 2 hilos es la que usan los interruptores de escalera. Entonces también, pues realmente nos permite en una remodelación modificar o quitar apagadores de escalera y agregar dimmers y pulsadores. Ahorita más adelante lo vamos a ver en un video para que ya quede más claro este tipo de conexión. Bien, déjenme verificar nada más que sí esté el audio del video. Voy a quitar tantito la pantalla. Y vamos a checar nada más que estén. Listo. Bien, vamos a ver el video del funcionamiento e instalación del dimmer de Quinceño MX.
Elige la intensidad de iluminación que necesitas con el nuevo dimmer universal de Modus Pro. El nuevo dimmer de Modus Pro tiene memoria. Presionándolo podrás encender la luz en el último nivel de iluminación que lo dejaste. Complementándolo con un pulsador podrás tener más de un punto de control. Instalarlos es muy fácil. Ten listo tu nuevo dimmer universal. Incluye una placa y un tapón ciego para complementarlo. No olvides desenergizar el servicio de energía eléctrica antes de comenzar. Conoce tu dimmer, Bornes L, del lado derecho. En el primero conectarás la línea de fase y el segundo puedes utilizarlo para darle continuidad a la línea de fase para otros accesorios. Bornes del lado izquierdo. El borne con el símbolo de dimeo se conecta al regreso hacia la lámpara. El borne B es para conectar el pulsador si quieres otro punto de control. Recuerda que es importante revisar la posición del interruptor de acuerdo al tipo de foco que tengas. Empecemos. Retira tu interruptor tradicional e identifica los cables de acuerdo a la conexión que tienen. Conecta el cable L al borne del dimmer marcado como L. Conecta el cable borne 1 al borne con el símbolo de dimeo. Es hora de probar que todo haya quedado listo. Energiza tu toma. Listo. Disfruta de diferentes ambientes creados a tu gusto. Bueno, el video mostraba un dimmer de Modus Pro. La verdad es que es un elemento pues prácticamente similar al de 15 MX, pero en una línea pues para otro tipo de mercado como es interés social, que también tenemos el dimmer disponible. Por eso es que realmente el video aplica para cualquiera de los dos dimmers en las dos líneas. Ya vamos a ir cerrando la sesión, vamos a ir terminando y para ello pues vamos a dar algunas conclusiones para ya darle paso a mi compañera, la arquitecta Danae, para platicarles de un proyecto en el cual se utilizaron también dimmers. Lo primero que podemos concluir es que, pues sí, precisamente las lámparas LED continúan en un incremento en la industria de iluminación y cada vez más nos los vamos a topar. Entonces hay que perderles el miedo. Es otro tipo de iluminación más eficiente, a lo mejor con otros aspectos que tenemos que considerar antes, por ejemplo, para atenuarlos, pero se puede hacer, ¿no? Segunda conclusión, pues realmente no existe una marca de dimmer compatible el 100% con las lámparas de LED del mercado. La verdad sería muy complicado para un fabricante hacer este tipo de tecnología, ¿no? Que pudiera dimear todo lo que se encuentra en cuanto a LEDs, porque cada fabricante de LEDs emplea su propia tecnología en drivers, cada quien fabrica en diferentes lados y no todo es lo mismo. Por lo tanto, antes de instalar un dimmer en un proyecto, es importante hacer una prueba de compatibilidad. Esto para verificar el buen funcionamiento y el rendimiento que tenga con la lámpara. Aquí nuevamente les comento que Betichino puede ayudarles en esto. Aquí les quiero presentar por último, estas son unas fichas técnicas o listas, perdón, de compatibilidad con lámparas LED que saqué de otros fabricantes. Por respeto, obviamente, nada más estoy tapando ahí qué fabricante es y qué modelo es, pero nada más para mostrarles que no es solamente lo que Armando dice, sino que realmente, como pueden ver, para este tipo de LED de otro fabricante, perdón, para este tipo de dimmer, pues hay una lista de compatibilidad con lámparas. Para este otro fabricante, por ejemplo, mismo caso. Para un cierto modelo de dimmer hay una lista de compatibilidad, porque no pueden o no podemos aseverar ningún fabricante que vamos a ser compatibles 100% con todas las lámparas en el mercado. Muy bien, por mi parte es todo. Antes de ceder la palabra a mi compañera Danae, quisiera pues nada más agradecer nuevamente su presencia. Ahí están mis datos de contacto. Vi que estuvo muy activa la pantalla del chat. Muchas gracias a Laureano por responder las preguntas. Y no sé si se quedó ahí alguna pregunta para también poder darle respuesta aquí. Gracias, Armando. Pues realmente todas las preguntas estuvieron contestando en el chat. Vamos a retomar un par, nada más para compartirlas con todo el grupo de personas que están aquí reunidos. La primera es si
la intensidad de las lámparas se puede controlar con automatización. Sí, sí, en la mayoría de los dimmers que tenemos de nuestros sistemas de automatización, perdón, contamos con módulos o dimmers, incluso para diferentes tecnologías, y también podemos configurar incluso cuáles son los límites máximos y mínimos. Entonces, sí, con los dimmers de automatización también podemos controlar la iluminación y los niveles. Por ahí, Guillermo, estaba Roberto con la mano levantada. Me parece que no tiene acceso al chat. A ver, denme un segundo. Sí. Oh, adelante, si gusta abrir su micrófono. Que no, ya bajó la mano. No sé si ya se respondió su pregunta. Roberto Carlos era quien tenía la mano levantada hace un momento. También estoy revisando aquí si no hay otra pregunta. Roberto Carlos Martínez, si aún continúas con tu duda, puedes activar tu micrófono. Sí, Inge. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué ventaja o beneficio, calidad, durabilidad, etcétera, se presenta en estos dimmers de pulsador contra ya los focos inteligentes que ahora están lanzando al mercado N marcas? Ok, bien Roberto, gracias por tu pregunta. Mira, la verdad como comentaba, tenemos diferentes dimmers en varias líneas de producto que nosotros manejamos. Ahorita vimos la verdad un dimmer muy sencillo, muy básico que no tiene control, digamos, inteligente. Pero, por ejemplo, tenemos una línea que se conoce como Living Now. De hecho, la va a platicar un poquito más adelante Danae al respecto. En esta línea tenemos inclusive dimmers inteligentes que nos permitirían tener un control también a través de una aplicación de celular o incluso a través de comandos de voz usando asistentes. La ventaja principal, por ejemplo, con estos focos Wi-Fi es que no dependemos del foco como tal, podemos usar cualquier tipo de foco. Y dos, pues la verdad en Living Now tenemos una parte muy estética, diferentes materiales, diferentes colores, que pues en ocasiones eso crea la diferencia, ¿no? Y es una ventaja que algunos usuarios ven, eh, que podemos utilizar una placa pues también en un buen estilo y principalmente, como te comento, no dependemos de la iluminación, no dependemos del Wi-Fi tampoco. Hay focos que son Wi-Fi, que si se va la energía, pues ya no puedes controlarlos de cierta manera. Con nosotros, con esta solución Living Now Smart, por ejemplo, podemos crear escenarios que involucren niveles de iluminación sin necesidad del Wi-Fi. Entonces, esa sería una ventaja. Pero el dimmer presentado, pues digamos, fue el más básico. Perfecto, muchas gracias Armando. Pues creo que son todas las dudas al momento. Nosotros se contestaron en el chat y hay otras dudas, pero creo que son más del equipo comercial, de nuestra compañera Danae, que nos pueda explicar cómo contactarlas, proyectos que tienen ahí pendientes los asistentes. Muy bien. Bueno, Perdón, entonces, perdón sí, por ahí, nada más te preguntan, Armando, ¿cuál es la vida útil de los dimmers? bueno, pues la verdad es difícil cuantificarlo, creo yo. Este, lo que yo te puedo comentar es que sí es un dispositivo con una duración pues muy similar a la que podemos tener con algún apagador. Obviamente cuidando los aspectos que comenté, ¿no? Que sí no sobrepasemos la carga máxima, que obviamente pues no haya problemas en el suministro eléctrico, o realmente estaremos hablando de un dispositivo que puede llegar a durar pues prácticamente lo mismo que un interruptor. ¿No? Más allá de 20 años, sin problema. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahora sí continuamos con la información comercial. Hola, buenos días. ¿Qué tal todos? Muchas gracias por conectarse.
Realmente mi intervención va a ser muy breve. Mi nombre es Dana E. Pacheco. Yo estoy en la parte de proyectos de Betichino. Nos encargamos de ver precisamente proyectos ya sea residenciales, comerciales, industriales para este tipo de accesorios. Y bueno, aquí están mis datos de contacto si les puedo apoyar en algún sentido. Ahorita les voy a platicar un poquito acerca de un proyecto que se realizó aquí en la ciudad de Querétaro. Es un proyecto que involucra la parte de los dimmers, pero complementando un poco la presentación de Armando, estos dimmers, como lo comentaba, son de una línea que se llama Living Now Smart, que ya involucra pues la parte del control por medio de la aplicación, por medio de voz. Entonces, esta fue una residencia aquí en Cibatá, en la ciudad de Querétaro, una residencia pues más o menos de 281 metros cuadrados, 3 recámaras, y cuando se le presentó la línea al arquitecto, que fue Héctor Neira, le gustó mucho la estética de la línea, entonces decidió colocar esta gama de accesorios en su proyecto y también tomó el curso para certificarse en la configuración y la instalación de esta línea. Entonces, prácticamente él desarrolló todo en este sentido. De accesorios eléctricos para este proyecto se vendieron 121,166 pesos y en cuestión nada más de accesorios eléctricos en esta línea. Obviamente porque pues involucró toda la gama de accesorios en esta misma línea y la parte de automatización. Y bueno, aquí podemos ver algunas imágenes del proyecto de la casa. Al interior se utilizaron varios de estos dimmers, como podemos ver en la imagen de la superior derecha. Este es el dimmer. Y lo que involucra en la parte Smart es que este dimmer realiza la misma parte de la atenuación de la iluminación. Obviamente también las lámparas tienen que ser dimeables. Y este dimmer involucra dos botones, uno que es de encendido y apagado general y otro ya que es de atenuación para minimizar o maximizar ya la iluminación de la lámpara como tal. Y bueno, el hecho de que sea smart nos da acceso a que pueda haber el control local, ya sea por medio de los mismos botones, el control por medio de la aplicación de esta línea, que es Home más Control, y comandos de voz que son compatibles con Alexa, Google, Siri, pues básicamente es compatible con todos los dispositivos de comando por voz. Entonces, pues bueno, esto complementa muy, muy bien la oferta de dimeable. Generalmente se utiliza esta parte de los dimmers en el rubro habitacional, residencial, y pues es como muy práctico para generar diferentes ambientes, diferentes escenarios, y finalmente si queremos como que darle este toque diferente a los espacios, pues lo podemos hacer con un dimmer, ya sea con un sistema de automatización o smart, o como los que nos comentó también Armando, que son nada más de instalación tradicional. Entonces, pues bueno, les reitero, aquí están mis datos. Si tienen alguna duda respecto a la parte de comercial, si requieren algún apoyo para especificar este tipo de proyectos o algún otro referente a accesorios eléctricos, pues estoy a sus órdenes y con mucho gusto los atenderemos.